Buen día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La clase pasada nos introdujimos en el tema de la fe a través de un panorama de la fe en el Antiguo Testamento. Titulamos la clase La fe de Abraham, porque centramos la exposición en la figura de Abraham como padre de la fe, como arquetipo de la fe veterotestamentaria, que es a su vez la raíz de la fe del Nuevo Testamento. Este es el tema de la clase de hoy, la fe según el Nuevo Testamento, que es la fe cristiana o la fe del cristiano, que es el título de nuestra clase de hoy. Lo primero que quiero hacer es una breve referencia introductoria a lo que podríamos llamar el horizonte de partida del tema de la fe neotestamentaria. Esa fe del Nuevo Testamento, que es la fe en Jesucristo, es una fe que presupone como raíz vital la fe del pueblo de la Antigua Alianza. Ese es un dato de todo el Nuevo Testamento. La fe del Nuevo Testamento es una continuidad y una plenificación de la fe veterotestamentaria. Por lo tanto, no podemos entenderla sino a partir de ella. Pero además esto tiene una expresión histórica concreta, y es que, como él mismo Jesucristo dice, él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, su misión se concreta en el seno, en el ámbito del pueblo de Israel. Pero otro dato elemental del Nuevo Testamento es que esa fe viene a traer la salvación y la vida eterna a todos los pueblos, a todas las naciones. Por lo tanto, esa remisión directa, inmediata a la tradición del pueblo del Antiguo Testamento, hay que completarla con otra visión, y es lo que los padres de la Iglesia dieron en llamar la preparación evangélica de los pueblos paganos, de los gentiles. Y este no es un tema traído desde fuera del propio Nuevo Testamento, sino que está planteado en la interioridad del Nuevo Testamento y precisamente en relación con la fe. Los evangelios de Mateo y Marcos nos traen un episodio que podemos recordar a este respecto. Es el episodio de la mujer que el uno llama cananea y el otro sirofenicia. Es una mujer que se acerca a Jesucristo para pedirle que sane a su hija. Y Jesucristo le contesta que él ha venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel y que no se ha de dar el pan a los perros. O sea, le contesta de una manera que en principio suena dura y despectiva. Es una mujer no judía, es una mujer sirofenicia, ese sería el dato preciso, o sea, de Fenicia, es una fenicia, ¿no? Siria Fenicia es una denominación geográfica propia de la época, tanto en la época helenística como en el Imperio Romano. La Siria era el nombre general de todo el área del Asia sobre el Mediterráneo, digamos, lo llamado corredor, ¿no? Desde el norte de la Siria propiamente dicha hasta el extremo meridional de Palestina. Entonces se llamaba Siria. Y se dividía en zonas: Siria Palestina precisamente, Siria Fenicia, Siria marítima, Siria eufratena, etc. Muy bien. La mujer era fenicia, pero el Evangelio de Mateo la llama cananea, dándole una denominación que es anacrónica, extemporánea, pero arraigada en el Antiguo Testamento, como símbolo del paganismo, porque los cananeos son los pueblos que se encuentran el pueblo de Dios cuando llega a la tierra que Dios le ha prometido, y son el símbolo de la no pertenencia a la alianza, ¿no? Y de la posibilidad de la contaminación idolátrica. Por eso el nombre cananea tiene una connotación también despectiva. Pero lo sorprendente del pasaje es que esta mujer se transforma en modelo de fe. Tiene que ver con nuestro tema precisamente, porque esta mujer, que no es
israelita, que es una pagana, es propuesta por Jesús como modelo de fe. Y él mismo en la discusión con los fariseos les dirá otro tanto, recordándoles casos del Antiguo Testamento a los que hicimos alusión la clase pasada, la fe de los goyim, de los gentiles, como Naamán el sirio, ¿no? Y Jesucristo les reprochará a los fariseos, ya en tiempos de los profetas, cuando Dios tuvo que buscar creyentes, tuvo que ir a buscarlos fuera de la casa de Israel. Esto nos hace advertir que hay un panorama más amplio, ¿no?, en relación con esta fe. La fe del Nuevo Testamento, insisto, es inseparable de la tradición del pueblo de Israel, pero abarca a todos los pueblos. Y los gentiles están llamados a esa fe. Sin embargo, en el pasaje hay otra cosa que termina de cerrar el asunto. Se puede proponer a la cananea, a la mujer fenicia como modelo de fe, pero precisamente porque ella acepta lo que es. Es decir, ella no le dice a Jesucristo que no es cierto lo que él le dice, que ella no es una israelita y que él ha venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel y que no hay que darle el pan a los perros. Ella no le dice que no es un perro. Ella le dice que también los cachorritos comen las migajas que caen debajo de la mesa. Es decir, ella acepta lo que es. Y los padres de la Iglesia, al comentar ese pasaje, explicarán que en eso es símbolo del auténtico creyente, el que acepta que no es más que un cachorrito. El término perro es despectivo también en el Antiguo Testamento y en la tradición de Israel. Es un animal impuro, es un animal indeseable, no es un animal al que se le tiene afecto como tenemos nosotros, ¿no? Es un animal despreciado. Decirle a alguien perro es insultarlo en las lenguas semíticas, En la tradición árabe, islámica hasta el día de hoy, cuando el mayor insulto que se dice a alguien es perro infiel, ¿no? Un perro infiel. Perro es un concepto, es un nombre despectivo, pero esta mujer lo acepta sobre sí misma y en eso muestra el espíritu de pobreza del que hablamos también en la clase pasada. Es decir, tiene ese espíritu de reconocerse miserable delante de Dios. No va delante de Dios diciéndole, yo soy esto, devolveme lo que merezco, sino que se acepta delante de Dios como una pobre persona pecadora. Este espíritu de pobreza entonces es el que tiene que haber en el israelita y en el no israelita. Es decir, en el hijo del pueblo de Israel o en el gentil para poder acceder a la fe verdadera. Esa aceptación de la propia miseria me hace acordar de otra cosa ya en otro extremo de la historia, ¿no? La fe cristiana a lo largo de los siglos ha creado costumbres a ese respecto, que hoy día lamentablemente no vemos reflejadas en la realidad social o muy escasamente. En el imperio austríaco, el imperio de los Habsburgo, existía la costumbre cuando moría el emperador o la emperatriz de sepultarlo en una cripta que forma parte de un convento de franciscanos que hay en Viena. Y parte de la ceremonia fúnebre consistía en esto: se llevaba el ataúd con los restos del emperador o de la emperatriz, su esposa, o de algún príncipe de la casa real, lo mismo, hasta la entrada de la cripta, que estaba cerrada, y entonces se golpeaba. Y desde adentro el prior del convento preguntaba, el padre prior, ¿quién llama? ¿Quién quiere que se le dé entrada? Y entonces se decía, fulanito de tal, emperador de tal, príncipe de tal, todos los títulos, una larga lista de títulos, porque eran títulos a patadas, ¿no? Pasaba 10 minutos diciendo los títulos, muy bien. Y de adentro, cuando terminaba de decir todos los títulos, de adentro se decía, no lo conocemos. Entonces volvían a golpear. ¿Quién llama? ¿Quién quiere que se le dé entrada? Y entonces contestaba, fulanito, con el nombre de bautismo, con el nombre de pila. Fulanito, un hombre pecador. Y entonces se le abrían las puertas y se le dejaba pasar. Es decir, esto es la mujer cananea, ¿sí? Es la actitud del que se reconoce necesitado delante de Dios y sabe lo que es. No es la humildad como verdad, ¿sí?
como la auténtica ubicación del hombre delante de Dios. Quería empezar por acá para que esto ilumine la totalidad de la clase que vamos a desarrollar. La clase tiene 3 partes. En primer lugar, voy a tratar de ubicar el dato fundamental del Nuevo Testamento sobre la fe en relación con los evangelios sinópticos y la figura y la persona de Jesucristo. Y después ya voy a pasar a presentar esquemáticamente el enfoque sobre la fe en la teología de Pablo y en la teología de Juan. Y según como vayamos de tiempo, a esos enfoques panorámicos le agregaremos el comentario de algún texto en particular, en cada caso, de Pablo y de Juan. Muy bien. Pero vamos a empezar con Jesús y la fe. Y para eso vamos a leer 2 textos que están en el programa, que nos dan el marco para el tratamiento de este primer punto. El primer texto está en el capítulo 1 de Marcos, versículos 14 y 15. Y dice así: tras ser preso Juan, se llegó Jesús a Galilea anunciando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios es próximo. Convertíos y creed en el Evangelio. Estas palabras del Evangelio de Marcos nos sitúan en el inicio de la predicación de Jesús. La circunstancia histórica es tras ser preso Juan y habiendo llegado Jesús a Galilea. Los episodios inmediatamente anteriores lo sitúan a Jesús en Judea, el bautismo por Juan, las tentaciones en el desierto. Ahora Marcos pone el inicio de su predicación en Galilea. Pero lo que nos interesa a nosotros son las palabras inaugurales de la predicación de Jesús, porque ahí aparece la fe. Ahí aparece el creer. Ese concepto que procuramos presentar la clase pasada a partir del término hebreo amán, ¿verdad? Ese es el creer del que se trata aquí. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios es próximo. Es próximo, es cercano, está cerca, puede traducir de distintas maneras. Eso es un anuncio. Es el anuncio de que ha llegado el reino. De que el reino está allí. Que el reino está en la proximidad de los hombres. Este anuncio implica un cumplimiento, por eso el tiempo es cumplido. El cumplimiento de la promesa mesiánica con que culmina la perspectiva de fe del Antiguo Testamento. Lo que se ha cumplido es el tiempo anunciado para la llegada del ungido de Dios, asociado al reino. Es decir, la misión del Mesías, según la predicación de los profetas, es introducir el reino de Dios. Y aquí Jesús dice que el reino está próximo y que el tiempo se ha cumplido. Ahora, ante ese anuncio, pide 2 cosas a los que le oyen. La primera, convertíos. Convertíos. Otras traducciones ponen hacer penitencia, siguiendo la versión latina, penitemini, que es traducción del griego metanoite, es decir, implica la transformación de la mente, el cambio del espíritu, ¿no? Eso es lo que se está pidiendo, una conversión. Y de nuevo esto lo podemos entender fácilmente a partir de lo que explicamos en la clase pasada de la fe como escucha de la palabra de Dios.
Porque dijimos que para escuchar la palabra de Dios, para poder recibirla en una actitud de fidelidad, el hombre tiene que abrir su mente a lo que la trasciende. Y eso en el Antiguo Testamento desemboca, por un lado, en el concepto de misterio y la misteriosidad de la sabiduría de Dios, y por otro, en el misterio concreto de la figura del Mesías, que como emerge del Antiguo Testamento es una figura absolutamente trascendente para el pensamiento humano, ¿no? Es un cruce de figuras que no se pueden componer humanamente. Es el rey victorioso y es el siervo doliente. Es el hijo de hombre que viene de la nube del cielo, o sea que tiene gloria divina, y es al mismo tiempo un siervo que ha de morir. Y ha de morir para la salvación de todo el pueblo. Entonces es una figura que, si no es en una conversión hacia la sabiduría de Dios, no se puede ni pensar, ni entender, ni captar, ni creer. Entonces lo que está llamando acá es primero la conversión que implica el sentido ese de la penitencia en cuanto al reconocimiento de la propia pecaminosidad o de la propia miseria, es cierto, pero no se reduce a eso. Implica mucho más que eso. Eso es parte de esa apertura a la verdad de la palabra. Sin eso no hay conversión. A la verdad en el sentido que después vamos a explicar, ¿no? Una verdad que abarca no solo lo inteligible, sino también la realidad que se vive. Convertidos, ¿no? Y ese convertidos tiene una segunda parte: creer en el Evangelio. Y acá donde aparece explícitamente el tema de la fe, ¿no? La fe es fe en el Evangelio, en la buena nueva, que es esta llegada del reino primariamente. Claro, sí, la buena nueva es que el reino ha llegado, que el reino está próximo, que el reino está aquí. Ese término evangelio implica también un concepto del Antiguo Testamento, y es la idea de, por un lado, las maravillas de Dios, ¿no? Que ya habíamos comentado, o sea, las obras grandes que hace el Señor. Pero al mismo tiempo, esas obras grandes son para el hombre motivo de regocijo, de alegría. Son una buena nueva, son las albricias de Yahvé, ¿no? Y esto es, ahora ha llegado la buena nueva por excelencia, es decir, ha llegado el reino. Y hay que creer en eso, hay que creer en el Evangelio, hay que creer en la buena nueva. El otro texto es de Marcos también, y está al final del Evangelio de Marcos, un poquito antes del cierre. Dice: al fin se manifestó a los 11 reclinados y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, ya que no habían creído a quienes lo habían contemplado resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Este texto está centrado todo en la fe. Primero, el texto nos sitúa en la manifestación de Jesucristo resucitado a los 11. La primera parte presenta un reproche de Jesús a los 11 por su incredulidad, sí, por una falta de fe. Le reprocha a los apóstoles, que van a ser el fundamento de la Iglesia, que él ha puesto como fundamento de la Iglesia, su incredulidad, porque no han querido dar fe a los que le habían visto resucitado, no siendo ellos mismos, ¿no? Es decir, resuena aquí el mismo tema de Tomás, ¿no? En el Evangelio de Juan. Si no ven, no creen. Acá son los 11 los que están en eso, ¿no? Porque acá dice que no han creído a los que le habían visto resucitado, ¿no? Acá el reproche
se dirige a los 11. Están en una situación análoga a la que representa Tomás en el Evangelio de Juan. Y después de ese reproche viene la misión. El reproche hay que entenderlo como un reproche que hay que matizar, porque si fuese una incredulidad absoluta, ya la misión sería imposible, porque si no creyesen no podrían anunciar lo que tienen que anunciar, ¿no? Pero evidentemente esta manifestación del Señor subsana esa incredulidad. Ven y creen. Ahí ya se abre un tema que es profundísimo, ¿no? Porque todo el Evangelio de Juan tiene como uno de sus hilos centrales esto: basta ver para creer. Y sabemos que no por los sinópticos también, porque a Jesús lo veían muchos, veían los signos que hacía y sin embargo no creían. De manera tal que el signo que se ve puede ser un motivo para apoyarse, pero no hace la fe. Perdón, Claudio, Sí. ¿te puedo decir algo? ¿Cómo no? Sí. Yo pienso que ellos creían. Lo que no hacían era manifestarlo. Bueno, No claro, contaban lo que aquí iba a pasar. el reproche no se... si uno lee el texto, no se trata de eso, ¿eh? No. El texto no habla de que falta la manifestación, no. El texto está hablando acá de una incredulidad porque no han prestado fe a los que le han visto resucitar. El texto de Marcos sintetiza toda una problemática amplia, ¿no? Uno puede, si uno lo toma en composición con los otros evangelios, con Juan y con los otros dos sinópticos, tratar de visualizar más precisamente toda la situación. El texto de Marcos es en esto, como en todo en general, sintético, es decir, no desarrolla los pormenores, sino que presenta un panorama muy generalizador de un hecho. Por eso yo hice acá hincapié exegéticamente en ese asunto de que lo que se atribuye en Juan a Tomás solo, acá está atribuido a los 11. No quiere decir que los 11 no creyesen, es decir, está presentando un problema que afecta a los 11 como cuerpo, como colegio de los apóstoles, ¿está claro? Entonces puede ser uno, puede ser dos, puede ser uno solo, no importa. En la perspectiva de Marcos no interesa el detalle, él está generalizando y está hablando de una incredulidad allí, ¿está claro? Y una incredulidad que consiste en no dar fe a los que le han visto, al testimonio de los que le han visto. Ellos van a ser enviados a comunicar el testimonio de haberlo visto, y el reproche se dirige precisamente a que si ellos no creen en el testimonio que viene de otros, no tienen derecho después a pedirle a otros que crean en el testimonio de ellos. Ese es el tema que se abre ahí. Ellos están en una situación de que están por ser enviados a eso, a anunciar al Señor resucitado, ¿no? Ese es el evangelio que tienen que anunciar, para que los demás crean. Entonces, Jesús manifestándose les dirige este reproche, ¿no?, de incredulidad. Insisto, no se puede tratar de una incredulidad total, porque si no, no habría posibilidad de la misión, ¿no? Y es una incredulidad que se subsana, eso es evidente, ¿no? Pero está el reproche de la incredulidad, eso es lo que Marcos quiere dejar presentado, hay constancia de esto. Con eso culmina un tema, que es la dificultad de los mismos discípulos para creer a lo largo del Evangelio. Si la fe en el misterio de Jesucristo también les cuesta, ¿sí? Pero cuando Jesús se manifestó, sí, en el monte Tabor, no les dijo... Bueno, pero la manifestación en la transfiguración es solamente ante... Sí, que fue antes. No, pero además es solamente ante 3 de los 12, no es ante el colegio de los apóstoles, ¿no? Es una manifestación particular ante Pedro, Santiago y Juan. Además es una cosa anterior a la resurrección, ¿está claro? Bien, ¿sí? Y advirtamos esto, en la perspectiva global, total del Nuevo Testamento, la
fe de los apóstoles se hace plena recién con la venida del Espíritu Santo, ¿eh? Ahí es la fe íntegra y no antes. Ese es Pentecostés. Recién ahí empiezan a predicar. Recién ahí su fe está plena, no antes de eso. Ahora, esta misión que se les encomienda es correlativa al texto de la misión, obviamente, de Mateo capítulo 28, ¿no? Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura, dice el texto de Marcos. El que creyere, ahí está la universalidad de la misión, ¿no? El texto de Mateo contiene una fórmula mucho más precisa y de sabor mucho más original, mucho más aramea en su formulación inclusive, y mucho más bíblica también, que es, el Señor les manda ir y hacer discípulos a todos los pueblos gentiles. Acá se les manda anunciar el Evangelio a toda criatura. Estas dos fórmulas son equivalentes, pero la fórmula mateana es mucho más profunda desde el punto de vista teológico. Lo que quiere destacar Marcos es algo con lo que terminamos este comentario introductorio de los dos textos. Marcos quiere acá destacar que el que creyere ese anuncio y fuere bautizado, acá está el bautismo que está también mandado en Mateo, ¿no? Ese se salvará, mas el que no creyere se condenará. Estas son esas fórmulas del Evangelio que hoy día a veces parece que nosotros mismos los cristianos queremos esconder debajo de la mesa, ¿no? Claro, pero ahí hay que acordarse de otras palabras del Señor, ¿no? Aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Nosotros hoy día tenemos la tendencia precisamente a no ser como yo traté de mostrar en la introducción, ¿no? Creemos que hasta le podemos enmendar la plana a Dios, que somos más misericordiosos y más justos que Dios mismo. No tenemos actitud de discípulos. No sabemos oír la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces puede ser dura para el hombre, pero es la palabra de Dios. No es nuestro invento, no es nuestra invención. Y si es la palabra de Dios, en el fondo es luz, es verdad, es claridad, por más que a nosotros nos cueste entenderla, por más que nosotros no veamos el cómo. Como Abraham con respecto a ese hijo que se le pedía en sacrificio y que él creyó que iba a vivir, aun cuando lo sacrificase. La fe en Cristo, y esto es un dato de todo el Nuevo Testamento, íntegro, es decisiva, es un juicio último y universal. Esto está en el Evangelio de Juan, está en los sinópticos, y es lo que dice este texto de Marcos. No es la presentación de una posibilidad entre otras. Si le gusta, tómela, y si no, búsquese otra. No es eso. La fe cristiana es incompatible con esa manera de pensar. ¿Por qué? Y porque no se trata de un camino humano para un fin humano. Se trata del único camino que Dios nos regala, nos da gratuitamente para nuestra salvación. El creer o no creer es decisorio, es dirimente. Es lo que Juan presentará como el juicio. El Hijo de Dios ha venido no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve y tenga vida. Él no viene a juzgar a nadie. Y Juan agrega, pero el que no cree en él, ese ya se ha juzgado. Uno después puede profundizar todo lo que quiera, qué quiere decir creer o no creer. Y lo ha hecho la teología ortodoxa de la Iglesia a lo largo de siglos, ¿no? El que no recibe el anuncio, ¿cómo va a creer? Ya lo dice Pablo eso, ¿no? Si no se predica
¿quién podrá oír? Y si no oye, ¿quién podrá creer, ¿no? El anuncio del Evangelio. La perspectiva de que el anuncio sea suficientemente lúcido, a su vez, suficientemente honesto y suficientemente claro como para que el que está llamado a creer crea, es otro problema, que recae sobre los que creen, precisamente. Si los que creemos lo anunciamos suficientemente, ¿no? De manera tal que el que no cree pueda llegar a creer. Todos estos son problemas que se pueden plantear, pero el dato original es este. Y es un dato ante el cual la fe es precisamente aceptar el misterio de que esta fe es lo que dirime el destino último del hombre. Este es el sentido de la fe en el Nuevo Testamento. El destino último del hombre, de todo hombre. Acá Marcos dice, a toda criatura tiene que ser anunciado ese evangelio, ¿no? El destino último de todo hombre está ligado a la fe o a la no fe en el evangelio. Después se puede, insisto, hacer todos los matices que se quiera, si hay fe implícita, si hay fe explícita, ¿verdad? Si aquel que no ha recibido un anuncio suficiente, si lo recibiese, creería. Eso lo sabe Dios, porque el fondo de los corazones lo ve solamente Dios. E insisto en esto, Dios es mucho más sabio, más justo y más misericordioso de lo que nosotros podemos imaginarnos o pretender ser todos los hombres juntos, desde el primero hasta el último de la historia. De modo que es una presunción tonta el pretender que estas verdades de la Escritura son algo que uno tiene que ocultar, oscurecer, desfigurar, porque eso es desfigurar el sentido mismo de la fe. Ahora, este marco del inicio y del final de la predicación del Señor, ¿no?, que nos da Marcos, nos lleva a presentar un sucinto panorama de lo que es la fe en torno a Jesús en los evangelios. Vamos a hacer un pequeño ejercicio didáctico nada más en esta partecita, que consiste en esto. Todos conocemos los datos fundamentales de los evangelios, la figura del Señor como está presentada en los evangelios. Entonces, lo que se me ocurre a mí es situarnos en la posición de un hombre que vive en ese momento y se encuentra con este hombre, Jesús de Nazaret, que empieza predicando esto, ¿no? Ha llegado el reino de Dios, convertíos y creed en el evangelio. Este hombre empieza a predicar esto constantemente y a hablar del reino de Dios constantemente, a enseñar el misterio del reino en parábolas, a hablar de bienaventuranzas del reino que resultan estremecedoras para todo espíritu humano. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, etc. Este hombre habla del reino y al mismo tiempo hace signos que muestran que el reino ha llegado. Hace signos, hace milagros que manifiestan el poder de Dios en él. Pero además, el modo en que enseña y el modo en que hace los milagros es absolutamente insólito. Había muchos maestros de la ley en esa época en Israel. El rabinato era una institución que ya llevaba algunos siglos de desarrollo. Era cosa habitual en el pueblo de Israel.
los hombres que se dedicaban a estudiar la Torá y a enseñarla al pueblo. Pero este Jesús de Nazaret no enseña como los demás rabinos. Lo llaman rabí, lo reconocen como un maestro, pero se asombran todos del modo en que enseña. Enseña como quien tiene autoridad propia. Ahora, enseñarle al pueblo de Dios con autoridad propia es pretender que ese es Dios. Porque el pueblo de Dios está para aprender la palabra de Dios. Por eso los rabinos decían, está escrito en la Torá. Dice la palabra de Dios esto. Pero este hombre dice, en la Torá está escrito esto. Ahora yo os digo tal y tal. Es decir, afirma una autoridad que es la autoridad divina. Él habla con la autoridad de Dios. Cuando realiza milagros, lo mismo. Los realiza como quien tiene poder por sí mismo para realizarlos. La doctrina y los signos que hace se manifiestan de una manera inusitada, única. Pero además el modo en que se dirige a los hombres y el tipo de actitud que requiere de ellos para con él. Les pide, por ejemplo, que si no lo aman a él más que a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su propia vida, a su propia alma, no pueden ser sus discípulos. Pide ese amor para él. De nuevo, eso es pretender que es Dios en la mente del pueblo del Antiguo Testamento. Eso es clarísimo. ¿A quién se puede amar por encima de todo? Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor es único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda su fuerza. Por encima de todas las cosas, claro. Esto está en el oído constante, ¿no? Entonces, si alguien dice que hay que amarlo por encima de todo, ese es Dios, y claro. Esto nos lleva ante la pretensión fundamental con que se anuncia el Evangelio. El Evangelio del Reino es el Evangelio que anuncia un hombre. Uno de los datos más notables del Evangelio de Juan es enfatizar que la revelación viene a través de un hombre, de ese hombre concreto que es Jesús de Nazaret. Es el único Evangelio en el cual al principio aparece, ¿se acuerdan aquello de dónde he encontrado al Mesías? Es Jesús de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Eso muestra ese contraste que en los sinópticos aparece de otras maneras, ¿no? La incredulidad de los de su familia, de la familia, del lugar de origen, pero Juan lo extiende a la totalidad. Es lo que dirá Pablo como el escándalo. El escándalo no es solo la cruz. El escándalo es que ese hombre pretenda ser Dios. Por eso, pero este escándalo lo sufren los mismos discípulos, los mismos que él se ha elegido, ¿no? Y ahí está la pregunta: ¿quién es este? ¿No? ¿Quién es este? ¿Quién dicen los demás que soy yo? ¿No? Les pregunta. Y finalmente eso va a suscitar la confesión de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión de fe, cuya respuesta es que Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero esos mismos son los que han preguntado: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Esa pregunta centra todo el Evangelio y toda la fe. La fe en Jesucristo es fe en que ha llegado el reino, sí Señor, o sea en que Él es el Mesías, sí, pero si quedamos allí no tenemos la fe del cristiano. Esa no es la fe del cristiano. La fe del cristiano no es confesar que Jesús de Nazaret es un profeta, no, que habla de parte de Dios, ni que Jesús de Nazaret es el Mesías ungido de Dios,
un hombre ungido por Dios para traer su reino. No, eso no es la fe cristiana. La fe es confesar que ese hombre, que es el ungido de Dios, es el mismo Dios, el Hijo de Dios, que es Dios el mismo. Este es el dato fundamental de la fe del Nuevo Testamento. Por eso la fe neotestamentaria es la fe en una persona. Es la fe en esa persona que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Esa persona es hombre, pero esa persona es Dios. Este es el misterio de la fe, así lo llama Pablo. Este es el misterio de la encarnación, la perspectiva de Juan. El Logos, que existía eternamente junto al Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la expresión sintética del objeto propio de la fe cristiana. La fe cristiana es fe en el Hijo unigénito del Padre, que se ha hecho hombre para salvar a la humanidad. Ese es el misterio de salvación y es el misterio del reino. O sea que el reino consiste ¿en qué? Recién ahora el reino revela su figura. Y a través de este misterio de quien trae el reino. Porque en definitiva Él es el reino. El reino es el mismo. El reino es el rey. Aquí. El reino y el rey son inseparables porque el rey es el rey de la gloria. Es el Señor. Es el Señor que ha asumido una carnadura humana y en ella ha tocado a la creación entera, a toda criatura, ahora sí, al universo creado entero, para llevarlo por medio de su gracia a ser reino de Dios, a ser reino del Padre en el Espíritu. Y ahora viene el otro. Esa fe en Jesucristo, que es el Hijo divino del Padre, que es Dios, es inseparable de creer que Dios ahora entonces se nos manifiesta, se nos revela como que es Padre y es Hijo. Y el Hijo promete al Espíritu, que es otro paráclito, que vendrá para llevarnos a la verdad plena, es decir, para darnos a entender todo lo que Él nos ha enseñado de manera cabal. De modo que ahí se abre la perspectiva del otro objeto fundamental de la fe neotestamentaria. Eso aparece ya en el famoso texto del capítulo 11 de Mateo, ¿no? Te doy gracias, Padre, porque lo que has ocultado a los sabios y prudentes del mundo lo has revelado a los pequeños. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarse. Ahí hay un conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo, que es lo que es el origen de la revelación. Porque lo que se nos revela es ese conocimiento mutuo que ellos tienen. Y acá hay otro dato fundamental. La fe en el Nuevo Testamento es del cristiano, nunca de Cristo. En la teología escolástica se plantea la cuestión, a la verdad de la humanidad de Jesucristo, si en Jesucristo hay fe o no hay fe. Es una cuestión teológico-especulativa que veremos en alguna clase próxima. Pero si uno lee la totalidad del Nuevo Testamento, esa cuestión está ya presentada de una manera, digamos, bíblica, en el dato revelado. Jamás se habla de que Jesucristo crea. Él conoce. Y acá se trata de un conocimiento que es equivalente al que el Padre tiene de Él. Son dos conocimientos recíprocos del mismo orden, ¿no? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, a Él no lo conoce nadie sino el Padre. Si nosotros lo reconocemos a Él como Hijo en la fe, es porque la luz de ese conocimiento ha llegado a nosotros de alguna manera. Es decir, nos ha inundado esa luz del conocimiento que el Padre tiene del Hijo, porque a Él como Hijo no lo conoce nadie sino el Padre.
Pero ese conocimiento que el Padre tiene del Hijo es correlativo del conocimiento que el Hijo tiene de Él. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Eso es decir que todo el conocimiento que el Antiguo Testamento tiene de Dios no es conocimiento del Padre. Pero eso es lo que dicen expresamente algunos santos padres de la Iglesia. Lo dice de modo tajante Tertuliano, por ejemplo. El pueblo del Antiguo Testamento no conoció al Padre, conoció a Dios, el creador de todas las cosas, pero no al Padre. Y si uno entiende al Padre como persona distinta en el sentido cristiano, es evidente que no. Está muy bien lo que dice Tertuliano. Que en el Antiguo Testamento se revela el misterio de la paternidad de Dios a través de su paternidad adextra. Eso es así, también. Eso es lo que destacan otros padres de la Iglesia, ¿no? El Antiguo Testamento prepara el conocimiento de Dios como Padre, porque Dios aparece como Padre en cuanto creador, como Padre en cuanto creador del pueblo, como Padre en cuanto providente y maestro de su propio pueblo, etc. Como Padre de los justos. Todas esas paternidades que son adextra. Adextra quiere decir, son relaciones de la criatura con Dios como su fundamento, como su principio, como su Padre, a modo de Padre. Pero ahí no está revelada la paternidad del Padre eterno que tiene un Hijo coeterno y consubstancial con Él. Eso en el Antiguo Testamento no está. Es así. El pueblo del Antiguo Testamento no conoció al Padre, dice. Y es esto que dice acá Jesús. Nadie, cuando Él dice esto, les está diciendo a los miembros del pueblo de Israel que ellos no conocen al Padre. Claro, el conocimiento que Él tiene del Padre no lo tiene nadie. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Y ahí está la fe del cristiano. Es fe en esa revelación del conocimiento del Padre que tiene el Hijo y que el Hijo nos da, que el Hijo nos regala. Con esto nos ubicamos, creo yo, en el núcleo de la fe, en el concepto neotestamentario de fe. Bien, ahora nos quedan unos minutitos para presentar las dos perspectivas teológicas que son, claro, yo he tratado de hacer acá una síntesis, pero mínima, de perspectivas teológicas que son complejísimas y riquísimas. Les voy a mencionar dos libros para que ustedes profundicen esto cuando quieran, ¿sí? Con respecto a Pablo, yo les recomiendo este libro, que se llama Teología de San Pablo, de Beauvais, José María Beauvais. Hay otros libros magníficos también, ¿eh? Por ejemplo, los 3 libros de Cerfot, ¿no? Pero para tener una síntesis así panorámica, este libro a mí me parece excelente, magnífico. Este sí, Teología de San Pablo, de José María Beauvais, ¿no? Un gran biblista del Nuevo Testamento, traductor del Nuevo Testamento al castellano, ¿no? Editor del texto griego del Nuevo Testamento también. Y sobre Juan, este librito que se llama La verdad de Jesús, de Ignacio de la Poterie. Este libro recoge una serie de estudios, de artículos de la Poterie que se habían publicado en distintas revistas, ¿no? La primera parte son artículos exegéticos, la segunda, teológicos. Los artículos teológicos explayan esto que yo he tratado de presentar en este cuadrito, ¿no? Bien. Esto para introducirse. ¿En castellano? Los dos en castellano, sí. Los dos, sí. Están en castellano. Sí, los dos también están llenos de griegos, pero los explican siempre, ¿no? Los explican porque al hacer la exégesis de los textos siempre citan el texto original, obviamente, pero siempre lo traducen y lo aclaran siempre, ¿eh? Así se puede leer bien, cualquiera de los dos. Bien. La perspectiva paulina en torno a la fe. Bien, este cuadrito, voy a tratar de hacer una introducción al cuadrito después. Tiene
tiene un doble comienzo. Fíjese, dice Cristo, Jesús resucitado y el Espíritu Santo, iglesia, cuerpo de Cristo. Y de ahí ya sale predicación del Evangelio. Esta doble entrada en la perspectiva de la fe es propia de Pablo y refleja la singularidad de su experiencia, de su propia vida, digamos, ¿no? Se refleja, porque él se encuentra con Jesús resucitado, que se le aparece, pero al mismo tiempo se encuentra con la iglesia ya nacida. Él no es uno de los 12 o de los 11. La iglesia ya está constituida, ya está formada. Por eso él dice que es como un aborto, ¿no? Que se le apareció a él último que a todos, Jesucristo resucitado, ¿no? Pero él se encuentra con Jesucristo y con la iglesia a la vez. No es el itinerario de los apóstoles, de los 12 que se han encontrado con Jesucristo, han sido sus discípulos, lo han visto morir en la cruz, lo han visto resucitado y han recibido el Espíritu en Pentecostés. Ese no es el itinerario de Pablo. Pablo se encuentra a la vez con estos dos principios de fe, ¿no? Cristo que se le manifiesta, él en persona, resucitado. Y por otro lado la iglesia que está constituida y con la que él tiene que vincularse, que es la iglesia en la que habita el Espíritu Santo que ha sido enviado a los apóstoles. Y la iglesia que está encargada de la predicación del Evangelio. Él también es enviado, pero tiene que entrar en la iglesia al mismo tiempo que vive esa fe a partir del encuentro con el resucitado. Es curioso que cuando Pablo en las epístolas pone fórmulas trinitarias, las pone siempre en desorden. Es decir, si uno toma la fórmula trinitaria del bautismo, ese es el orden objetivo del misterio trinitario, es el orden misional que refleja, que es un trasunto del orden de los orígenes eternos, ¿no? Sí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Pablo las fórmulas trinitarias tienen un orden complicado, nunca. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros, por ejemplo. O hay un solo Espíritu y un solo cuerpo, un solo Señor y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está en todo, a través de todo y sobre todo. Ahí el orden es Espíritu, Hijo, Padre. Al revés de la fórmula bautismal. Cuando los estudiosos exegéticos de Pablo se tienen que preguntar ¿por qué? ¿Por qué pone estos desórdenes aparentes, ¿no? Es decir, Pablo no está presentando el orden misional, insisto, que es el orden eterno de las personas divinas. Está presentando un orden que podríamos llamar, en un caso de revelación. El Hijo revela al Padre, es lo que dice la fórmula del Mateo 11, ¿no? El Hijo revela al Padre, porque al revelarse a sí mismo como el Hijo eterno, revela al Padre eterno. El Hijo nos lleva al Padre, el Hijo nos conduce al Padre. Pero el Hijo, por su Pascua, se vuelve al Padre, al cual nos ha abierto el camino, y nos envía junto con el Padre el Espíritu Santo. Entonces ahí está el ritmo de Hijo, Padre, Espíritu, que es el orden de la revelación. Jesucristo es el revelador del Nuevo Testamento. Él es el revelador del Evangelio. Él revela al Padre y al Espíritu de ambos, del Padre y del Hijo. El otro es el orden que podríamos llamar de comunión vital en la iglesia, porque la comunión vital en la iglesia es en el Espíritu y es la de la fe, es la comunión de la fe. Si participamos de la fe en el Espíritu, y el Espíritu, esto lo dice Pablo, es el que nos hace decir Jesús es el Señor, y nos hace decir Abba, Padre.
Es por el Espíritu que podemos reconocer que Jesús es el Señor, y por el Espíritu que podemos decir Abba, Padre. Espíritu, Hijo, Padre. El Espíritu nos hace decir Jesús es el Señor, es el que nos da la fe en Él resucitado como Hijo unigénito del Padre. Y es el Espíritu el que nos permite decir con Él, por Él, con Él y en Él, Abba, Padre. Porque el Espíritu nos hace hijos en el Hijo, y entonces nos hace capaces de decir Abba, Padre. Con esto tenemos la entrada en la perspectiva paulina. Es una entrada trinitaria y cristológica a la vez, pero con dos puntos de origen, digamos: Cristo mismo y el Espíritu del Señor. De ahí viene la conexión directa con la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la fe del bautismo, Pablo. Claro. La fe es la fe del bautismo. ¿Y el bautismo qué es? El bautismo es lo que nos inserta en Cristo resucitado y nos hace partícipes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia vivificada por su Espíritu. ¿Está claro esto, no? Bien. Ahora, esa fe bautismal nos incorpora en el cuerpo, nos hace parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Esa es una imagen paulina, ¿verdad? De modo que la fe es inseparable del formar parte del cuerpo, que es la Iglesia. Eso también se refleja hasta insisto, en ese itinerario personal de Pablo, ¿no? Él se siente un apóstol llamado por el Señor, y lo es, él dice que lo es, pero tiene que ir a Jerusalén a buscar a Pedro y a los demás, porque siendo un apóstol no puede serlo si no es miembro vivo de esa iglesia que ha sido fundada por el Señor en su espíritu. Somos incorporados en el cuerpo. Al ser incorporados en el cuerpo somos vivificados por el Espíritu. El Espíritu nos da la vida, nos anima, nos comunica la vida de Cristo, nos comunica la vida divina, nos comunica la participación en el vivir de Cristo y nos configura progresivamente en Él. Nos hace ser a su imagen. Toda esa dinámica de la permanente transformación del cristiano según el que es la imagen, que es el Hijo, es obra del Espíritu en Pablo. La fe es el origen y el fundamento de eso siempre. Para que el Espíritu nos vivifique, tenemos que formar parte del cuerpo. Pero formamos parte del cuerpo y somos vivificados por el Espíritu en la medida que permanecemos en la fe. Esa fe bautismal nos hace copartícipes de la Pascua de Cristo. Ahí está la unión vital que pone Pablo, que es una unión dinámica. Somos sepultados, muertos, sepultados y resucitados con Cristo en Dios. Y esto de nuevo es inseparable de la fe. O sea, la fe hace que nuestra vida sea participación en la Pascua de Cristo y sea pascual. Esta es la perspectiva de Pablo también. La vida del cristiano entera es una Pascua. Y por eso es una vida peregrinante. Es un paso por el tiempo hacia la plenitud de la gloria del Señor. La perspectiva escatológica brota de allí. Es decir, como nuestra vida es una Pascua, en la Pascua del Señor, nuestra vida apunta hacia la gloria del resucitado. Se dirige, se encamina dinámicamente a ella de modo permanente. Pero esto supone, y es una parte esencial de la vida cristiana según Pablo, el buen combate. El buen combate es un elemento esencial de la vida cristiana como vida de fe. Precisamente porque es una vida en la fe, no en la visión todavía. No hemos llegado. Esto es de Pablo también. Cuando lleguemos la fe cesará y la esperanza habrá llegado a su fin. Pero mientras vivimos en la fe, vivimos en el combate. Esta es una imagen. Pablo presenta la imagen del combate bajo dos figuras fundamentales. El cristiano como milite, como guerrero, el cristiano como atleta.
El atleta es el que vive preparándose para el combate, ¿no? El guerrero es el que lo libra, con las armas que debe tener. Ahora, ¿esas armas cuáles son? Ahí son las armas del Espíritu. Porque el combate, lo dice Pablo expresamente, nuestro combate no es con la carne y con la sangre, sino con las potestades y principados que están en el cielo. Es decir, es un combate contra potencias espirituales que son hostiles al reino de Dios. No es un combate temporal, no es un combate humano. Ese combate con fuerzas humanas no se puede librar. Y por eso el arma que es la raíz de todas las armas, ¿cuál es? La armadura de la fe, dice Pablo, ¿no? Si no tenemos la armadura de la fe, no podemos combatir ese buen combate. Fíjense que Pablo ese combate con las potencias y las potestades y principados que están en los aires o lo presenta como una lucha cósmica, ¿no? Es otra característica propia del espíritu de Pablo, mostrar cómo la fe tiene una proyección cósmica. En este lado en el combate, y por otro, ¿en qué otra cosa? Eso lo puse después. Esa perspectiva cósmica aparece en cuanto al misterio. ¿Qué es el misterio de la fe? Cristo presente en medio nuestro. El misterio del reino. ¿Está llamado a qué? Es un misterio eterno que está desde toda la eternidad en Dios. Ahora se ha manifestado y se ha cumplido en la economía divina. Y está llamado a ser comunicado ¿a qué? A todo. Tiene que abarcarlo todo. Los cielos y la tierra. La creación entera. La perspectiva de Pablo no es solo a todos los hombres, no, es al universo entero. Porque la gloria de Cristo es la gloria del Rey que reina sobre toda la creación. Es toda la creación la que es incorporada a partir de la fe y del combate, el buen combate de los que creen en el reino de Dios. Ahora, además de sernos copartícipes de su Pascua y combatientes del buen combate, nos hace, y esto está en el centro, es lo que centra todo lo demás, ¿no? Hijos en el Hijo. Es la fórmula magnífica de Pablo, ¿no? Que es la definición del cristiano. ¿Qué es un cristiano? Es un hijo en el Hijo. Si uno entiende bien eso, puede definir lo que es ser cristiano, ¿no? Es un hijo en el Hijo. Es un hijo en el Hijo. Pero ese hijo en el Hijo es un hijo con minúscula en el Hijo con mayúscula. Es un hijo que vive de la fe. En esa fe tiene la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué es libertad de qué? El concepto paulino de libertad es un concepto de liberación, ¿no? Asociado al de salvación. Por la fe y por la gracia del Señor hemos sido libertados del pecado, del dominio del maligno, de la muerte y del sometimiento al mundo. No somos más esclavos del mundo. Tenemos la libertad de los hijos de Dios y por lo tanto la parresía de los hijos de Dios, es decir, la sólida confianza y valentía para confrontar al mundo. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es el discurso de la cena, Juan, ¿no? Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Pero esto en Pablo está reflejado plenamente, ¿no? El cristiano vive en el mundo, pero no es del mundo, no pertenece al mundo. El combate con las potestades de los aires es también combate con el mundo, porque el mundo es la realidad del hombre en cuanto está sometida al influjo maligno, en cuanto está sujeta a eso. Eso es el mundo en el sentido negativo, no la creación, no la obra de Dios. El término cosmos puede significar eso también, e incluso la obra de Dios en cuanto que es ordenada por Dios. No. Eso es lo que está llamado a ser asumido en el reino. El mundo como lo hostil al misterio
a la revelación, a la salvación, es, en Juan el tema del mundo también es muy fuerte, ¿no? Es el mundo como la potencia hostil respecto de la luz. El mundo se asocia a las tinieblas. Entonces, es libertad, fíjense, libertad, dije, de la esclavitud del pecado, libertad respecto del sometimiento al mundo, del dominio del maligno, ¿no? Y de la muerte, que es el enemigo que ha sido vencido, ¿no? Por Cristo resucitado. La muerte que es el signo opuesto a la vida, o sea, porque lo que Él ha venido a traernos es la vida. Esa es la perspectiva joanea principalmente, ¿no? La vida y vida en abundancia. Bien. Como somos libertad de los hijos, quiere decir que somos hombres nuevos, nueva creación, nueva criatura. Estamos recreados en el nuevo Adán. Somos hombres nuevos. Esa es la libertad. La libertad consiste en ser hombres nuevos, es decir, regenerados interiormente por la fuerza del Espíritu de nuevo, ¿no? Y esa regeneración empieza siempre por la fe, de nuevo. Lo que hay que ver en este síntesis es cómo la fe recorre todos estos conceptos fundamentales de la teología de Pablo, ¿no? Y es inseparable de eso. Por último, somos hechos coherederos de la gloria, porque somos hijos en el Hijo. Pero Pablo dice una cosa importante, bien, somos coherederos supuesto que padezcamos también con Él. De modo tal que somos coherederos en la medida en que somos partícipes de su misión en cuanto comunicadores del Evangelio del Reino. Por eso somos heraldos o mensajeros de la fe. Fe en el misterio que es Cristo, presente en medio nuestro. Como heraldos de la fe estamos llamados ¿a qué? A profesar y a proclamar la fe. Pablo insiste en esta dualidad esencial de la fe cristiana. La fe es interior y es exterior. Es del corazón y es de los labios, inseparablemente. En eso el concepto de fe de Pablo se muestra no solo plenamente arraigado en la naturaleza humana, porque algo que fuese solamente interior o solamente exterior no sería humano, sino plenamente conforme con la noción bíblica de la fe como don gratuito que se ha recibido y que gratuitamente tiene que ser comunicado, transmitido, de manera tal que se profesa interiormente, pero se confiesa, se proclama exteriormente. De ahí que la perspectiva de Pablo enlace directamente con el título de nuestro curso, ¿no? La fe que nos gloriamos de profesar, porque al confesar interiormente y al proclamar exteriormente glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios porque vivimos conforme al Hijo. Participamos del gesto del Hijo de dar a conocer al Padre. Participamos del gesto del Hijo de comunicar la verdad que salva y que da la vida. Y entonces glorificamos al Padre por el Hijo en el Espíritu. Esta vida de profesión de fe es vida en Cristo y es alabanza al Señor en todo y por todo, haciendo todo con acción de gracias. Esa acción de gracias, ¿dónde brota? Y de la fe vivida, no solo de la fe proclamada, sino de la fe vivida. Ahora viene el otro, hay que ir al otro costado. Solo la gracia de Cristo salva. Esa gracia de Cristo es la belleza o el resplandor de Dios sobre nosotros. La gracia nos hace, eso es un tema que recorre, Bover lo presenta hermosamente ese tema, no es eso, es acá. Bover presenta bellísimamente este tema de cómo Pablo concibe la gracia como un resplandor de la gloria de Dios en nosotros. En cuanto que la gracia nos transforma, él dice que tiene una concepción estética de la gracia. Estética en el sentido de que hay muchas fórmulas de Pablo donde se habla de cómo la gracia nos hermosea, nos hace brillar, nos hace resplandecer, nos transfigura y nos hace brillar en el Señor, ¿no? Entonces la gracia es el resplandor de la gloria de Dios en el creyente.
Esto tiene que ver con la fe, claro, con la fe que es la que salva, porque aquí viene el tema clásico de la fe y la justificación, ¿no? Pero nosotros a ese tema le dedicamos un curso largo al análisis de la epístola a los romanos, ¿verdad? Es un tema que en realidad, si uno lo estudia objetivamente en base a los textos de Pablo, Gálatas o Romanos, no tiene posibilidad de desfiguración objetiva, ¿no? Porque primero, el concepto de fe en Pablo es un concepto integral de fe. La fe no se reduce a un acto intelectual, es el amán bíblico. Implica la inteligencia, pero implica también la vida que sigue a la inteligencia, la vida entera, el corazón y la vida, todo. Es decir, es una integridad. Uno puede en algunos textos ver que se matice más lo intelectual o cognitivo, sí señor, como hace extremadamente el texto de la epístola de Santiago cuando dice que el demonio también cree y tiembla. Ahí se trata de creer como puro asentimiento intelectual, que no tiene más remedio. Claro que sabe, cree que es así, pero es un creer que no puede ser acompañado y secundado por el afecto ni por la voluntad. Ahí creer solamente se refiere a un asentir intelectual. Pero es un extremo de significación del término. Normalmente no significa eso en el vocabulario bíblico, solo eso. Se puede enfatizar que empieza por ahí, y de hecho la idea de creer empieza por el asentir, con la inteligencia, con el pensamiento, con la mente, con el juicio. Pero ese es en un orden natural. Claro, pero claro, empieza por ahí. Pero en el concepto bíblico, digo. En el orden natural también, claro. Pero en el orden natural tampoco se desprende el asentimiento intelectual de cualquier del afecto o del. Lo que pasa es que el objeto del creer en el orden natural puede ser de muy distintos tipos, ¿no? Puede ser algo bueno o no, depende de lo que se me informe, de aquello de lo que se me noticie, claro, en el orden natural. Pero la fe divina recae siempre sobre la palabra de Dios, que siempre es luz. Hable de lo que siempre es lo que se opone a la tiniebla. Entonces la fe divina siempre va seguida del afecto interior y de la transformación de la vida, porque si nosotros tomamos el concepto de fidelidad, ¿no?, del Antiguo Testamento, entendemos eso perfectamente. Pero además la epístola de los romanos de Pablo incluso lo explicita eso, porque la fe es la fe que obra en el ágape. Eso es la fe. La fe que salva es esa, es la fe tomada integralmente. No es. Además, lo que Pablo quiere enfatizar, recordemos, es simplemente que no salva ni la Torá, la ley de la antigua alianza. Ese es otro que se desfigura groseramente si se malinterpreta la epístola, ¿no? La Torá no salva, como no salva tampoco la sola conciencia natural, porque el único que salva es Cristo. Después todo lo otro tiene valor desde el punto de vista moral, precisamente, pero no desde el punto de vista salvífico. Lo moral está bajo lo salvífico. No lo sustituye, no lo puede sustituir. El don salvífico es la gracia de Cristo, y solo la gracia de Cristo. Por eso la salvación viene de la fe en Cristo. Pero esa fe es auténtica si es una fe vital, operante, activa, a través de la cual la gracia de Dios nos transfigura, nos hace hombres nuevos. La fe que no hace hombre nuevo no es fe en la mente de Pablo. Es la fe que vivifica, la fe que da la vida. Si no, no es fe. Bueno, vamos, a Juan lo conocemos bien, pero Juan, vamos a decir una palabrita de Juan y nos vamos, ¿sí? Sí, una breve cosa, sí. Sí, muy cortita, muy breve, sí. Muy cortita, ya nos vamos, sí. Nos vamos porque la perspectiva joanea de la fe es otra que y es bellísima la perspectiva joanea, pero no tengo tiempo más que para hacerles leer un poquitito el esquemita, ¿no? Empecé la perspectiva por el testimonio de Juan el Bautista, ¿no?, que es un punto de partida de ahora para el itinerario vital de Juan, ¿no? Si según reconstruya uno la vida de Juan partiendo de los datos de los evangelios, parece lo más probable que Juan está vinculado al grupo de los discípulos del Bautista, de modo que lo encuentra Jesús a partir de allí, del testimonio del precursor. Su hermano Andrés el hermano de Pedro es el primer llamado, ¿no? Y junto a Andrés hay otro que Juan no nombra.
Cuando Juan no nombra a alguien, o es él o es el hermano Santiago. De manera que pareciera que ese es Santiago, el hermano de Juan, ¿no? El que está con Andrés, el otro discípulo, que sigan el Bautista. Estos son discípulos bautistas que se encuentran con el Señor a través del testimonio del Bautista, de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el testimonio del Cordero que quita el pecado del mundo. De la Potería tiene un artículo maravilloso sobre el concepto de testimonio en el Evangelio de Juan. El testimonio muestra él en el análisis exegético y teológico que hace, que es un concepto que atraviesa todo el Evangelio. Claro, tenemos el testimonio del Bautista. El Bautista da testimonio de Juan, pero el Bautista da testimonio de Juan el Bautista da testimonio del Señor, da testimonio de Jesús. Eso es lo que quise decir. El Bautista da testimonio de Jesús porque ve un signo que el Padre le ha confiado, de modo que el testimonio en definitiva lo da el Padre. Jesús da testimonio acerca de sí mismo, pero él dice: no soy yo quien da testimonio, es el Padre quien da testimonio de mí. Y después los discípulos son llamados a dar testimonio, y claro, porque son enviados a dar testimonio del Señor. Y Juan al final dice que escribe todo el Evangelio como testigo para que los demás crean. Es decir, está dando testimonio. Pero todos los testimonios tienen unidad. ¿Por qué? Porque todos los testimonios suponen la revelación. Y la revelación viene del Padre, en definitiva. Y llega a su culminación por el Hijo. Y el conocimiento de la revelación culminada del Hijo se hace posible plenamente por el Espíritu que es enviado, porque Él nos lleva a la verdad plena. De manera que de nuevo acá engarzamos desde la idea de testimonio y de revelación la contemplación del misterio trinitario como centro de la fe cristiana, ¿no? En el eje de la revelación y del testimonio está el testigo por excelencia, que ¿quién es? Claro, Juan viene para dar testimonio, pero él es el precursor. ¿De quién? El precursor del Verbo encarnado, del Logos hecho carne, que es la revelación suprema del Padre. Él es la gracia de la verdad. Prólogo, ¿no? La ley no fue dada por medio de Moisés, la gracia de la verdad por Jesucristo. Ese texto de la Potería lo analiza también espectacularmente bien. La exégesis que hace de ese versículo es admirable, ¿no? Directamente, por eso yo traduje acá la gracia de la verdad, porque es una endiadis, ¿no? Es decir, dice la gracia y la verdad, literalmente el griego. Pero eso es una expresión, es un semitismo que hay que entender por la gracia de la verdad, el don de la verdad, ¿sí? Analiza lo que significa gracia en Juan, que no es la gracia de Pablo, es otra noción, es otro concepto. Bien, otra visión, sí. Bueno, es la luz del mundo y es la vida. Todo esto se relaciona directamente con la fe, ¿sí? Porque el Logos encarnado, ¿qué es? Es la palabra eterna de Dios, es la revelación suprema, es lo que coincide con la perfección de la epístola de los hebreos, ¿no? En otro tiempo habló Dios a nuestros padres por medio de hombres, pero ahora nos ha enviado su único Hijo. Ahora, ese Hijo es el Logos. Es el Logos, por lo tanto, es la revelación suprema porque es la palabra. Pero ojo, Juan enfatiza que es el Logos que está vuelto al Padre. El comienzo del prólogo dice eso, ¿no? En el principio existía el Logos, y el Logos estaba, a veces se traduce junto a Dios, cabe Dios. El griego dice prostontheon, y de la Potería insiste, junto con otros exégetas, en que hay que traducir vuelto hacia el Padre, de cara al Padre, porque eso es lo que significa literalmente. Y Juan no usa las preposiciones de cualquier manera, y se demuestra desde el punto de vista filológico que no las usa a la helenística, sino en un sentido clásico, de modo que hay que darle su valor direccional al pros ahí. Es prostontheon, de manera tal que es hacia el Padre, es una palabra que está dirigida eternamente hacia el Padre. Hay una comunicación mutua entre los dos, que es lo que Jesucristo dice también, ¿sí?
Lo que yo digo no lo digo de mí mismo, sino porque lo he oído al Padre. Es la palabra que está vuelta hacia el Padre en permanente atención hacia Él eternamente. Y por eso después es la revelación plena del Padre. Ahora, la fe es fe en el Logos que se ha hecho carne, por lo tanto en la plenitud de la revelación que ha llegado con Él. Y esa plenitud de la revelación, claro, con respecto a la fe hay todo un vocabulario en Juan que tiene que ver con el conocer, el haber visto, el ver, el haber contemplado. Todo eso ya no tengo tiempo de explicarlo. Pero fíjense, yo hice 2 líneas ahí, ¿ven? Debajo de la fe. Primero hay conocer y saber, ginosco y oida, saber o haber visto. Esos 2 verbos son correlativos de la idea de fe. La fe implica conocimiento e implica saber, implica haber visto. Pero son 2 perspectivas distintas, porque a través del verbo conocer, Juan lo que quiere dar a entender es el dinamismo de una fe que se va realizando, que va progresando, que va creciendo, que se va arraigando, ¿no? Que tiene un proceso. El ginosco, o sea, el conozco, implica eso, un ir descubriendo el objeto de la fe, ir descubriendo a Cristo, ¿no? Ir conociéndolo. En cambio, el haber visto, el saber como haber visto, implica ya el haber llegado a cierta captación de la verdad que permanece en nosotros. Es decir, ya es el arraigo final en eso que se conoce por la fe. Siempre por la fe, ¿eh? Conocimiento y ver acá, o haber visto, se refieren a un conocer y un haber visto en la fe. Y después hay una serie de... El otro grupo de palabras, ver, que es correlativo de oír y de tocar, y haber contemplado, theastai. El ver es jorao, nunca ni theorei ni blepein, porque esos 2 verbos que significan también ver o contemplar en griego los usa siempre Juan para el ver humano. Cuando dice que alguien vio algo o se vio en el plano natural, usa esos 2 verbos. Cuando usa jorao es un ver que trasciende lo humano, es un ver a la luz de la fe. Es un vocabulario preciso el de Juan, ¿no? El verbo jorao es ver a la luz de la fe, es ver crecientemente. Por eso no basta el ver material ahí. Se puede ver sin ver. Ahora, el testigo, el que pueda testimoniar, es el que ha visto, ha oído, ha tocado al verbo de vida. ¿Cómo se puede ver, tocar, oír al verbo de vida? Solamente con un ver, tocar y oír sobrenaturales, ¿no? En la fe. Esos verbos de experiencia, Juan los vincula a la experiencia de fe. A aquello que la fe nos abre para ver, oír y tocar, inclusive. Y por último, ahora sí que dejamos, ¿no? La fe implica ser de la verdad, caminar en la verdad, o, según otra fórmula más completa de Juan, en la verdad y en el ágape. Ahora tenemos el dinamismo de la fe como dinamismo vital. De nuevo en Juan es inseparable, fe de vida. No son 2 cosas distintas, son lo mismo. Porque la fe es caminar en la verdad, y caminar en la verdad es vivir en la verdad y en el ágape. El tema del ágape, por supuesto, en Juan tiene una amplitud extraordinaria, ¿no? Es el ágape como comunión vital nuestra con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu, o con el Hijo que junto con el Padre nos envía el Espíritu. Es el ágape que se participa en nosotros, pero es también el ágape como objeto de fe, primero porque es el ágape hasta el fin, que es la Pascua de Jesucristo. Habiendo llegado su hora, nos amó hasta el fin. Y por último es el ágape de Dios en que hemos creído, que leyendo eso ya sí terminamos en serio, ¿no? El texto está en el... Porque acá tenemos una definición joanea de la fe cristiana. Primera de Juan 4, 15, 16. Quien confesare que Jesús es el Hijo de Dios, en ese permanece Dios y Él en Dios. La fe implica permanencia vital. Fíjese que hasta qué punto es indisociable de la vida, ¿no? Porque el que confiesa acá, no quiere decir asiente intelectualmente solo, sino confiesa con la inteligencia, con la voluntad, con la vida, ¿no? El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, en ese permanece Dios y Dios en él. Y nosotros hemos conocido
acá está el verbo conocer, ¿no? Hemos conocido y creído el ágape que Dios nos tiene. Eso es lo que es ahora el objeto. El ágape que Dios nos tiene es el objeto propio de la fe cristiana, es lo que el cristiano ha conocido y ha creído. El amor de Dios que se ha derramado sobre los hombres por Cristo. Dios es ágape y quien permanece en el ágape permanece en Dios y Dios permanece en él. Y ahí hay una identificación por paralelismo entre fe y ágape. La permanencia de Dios en el cristiano y del cristiano en Dios depende de dos términos: la fe y el ágape, que son inseparables. Muy bien. Con esto tenemos una perspectiva fundamental de lo que es la fe en el Nuevo Testamento, ¿no? Y a partir de aquí ya trataremos de ir viendo más teológicamente el concepto de fe.